Somos lo que sabemos, sabemos para existir y existimos para saber lo que somos. Nuevamente con el gusto de saludarles, soy el doctor Roberto Ahumada, director general de Creatoria, y quiero agradecer muchísimo el tiempo, la atención y su buena disposición para seguir semana con semana esta columna J en donde abordamos distintos temas de literatura, oratoria, política y algunas otras cuestiones. Si el día de hoy nos acompaña el buen amigo Oscar, que también es anfitrión de este set, el filósofo Oscar. Claro, mi casa, aquí ya saben, la taberna. Muchísimas gracias, Robert, por la invitación nuevamente. La vez pasada, ¿qué podcast nos aventamos, Robert? Es correcto, hasta sí. Pepe nos dijo que se repitiera, que le siguiéramos, que no nos detuviéramos para poder seguir hablando de temas de oratoria, de filosofía y pues todo el devenir que conlleva, ¿no? Así es, Robert, pues... La vez pasada, si no mal recuerdo, platicamos un poquito de este gran maestro que era Sócrates y hablamos un poquito de la mayéutica. Así es, así es. Entonces, ¿a qué venimos hoy? ¿Qué vamos a hacer, Robert? Pues habíamos anunciado con el público el tema de Aristóteles y los peripatéticos, el tema de el tipo de enseñanza que tenían. También vamos a mencionar pues la trascendencia que tiene el maestro, porque mucha gente se pregunta, Oscar, ¿por qué no sabemos hablar en público? Pues es que en las escuelas no nos enseñan a hablar en público, claro. Y no hay maestros que enseñen el arte de hablar en público. Entonces esto también es una cuestión pues verdaderamente pues compleja, ¿no? Entonces todo esto vamos a ir abordando en el transcurso de esta media hora, ¿no? Perfecto. Igual mencionar... Si recuerdas que una de las habilidades más importantes que tenían los filósofos en la época antigua era la retórica. Claro, porque, claro. A ver, no había Facebook, no había Instagram, no había medios de comunicación. No había Google, claro. ¿Cuál era su manera de poder expresar sus ideas y poder sacarlas? Pues aventándose un discursazo en el Partenón. Es correcto. Los que alcanzaran a escuchar y pidiéndole a Dios que no se acercara a Diógenes. Porque si se acercaba a Diógenes... Se acababa, salían todos corriendo. Sí. Por ahí hay memes muy chistosos ahorita en Facebook que tratan de Diógenes, que dicen, córrele, ¿por qué viene Diógenes? Es que sí era así. Sí, claro. Porque sí. Estaban dando ellos su discurso y llegaba este hombre con una gallina, las desplumaba y se las aventaba y les decía, no es cierto, es mentira. Entonces, la elocuencia siempre ha sido muy importante, que ahorita, el hoy por hoy, a lo mejor se le esté perdiendo esta importancia. Al hablar en público es otra cosa, pero realmente las personas que saben hablar en público, que saben expresar sus ideas y que saben organizarlas para poder transmitir su mensaje, pues son personas que inclusive tienen más apertura en el mundo, ¿no? Porque aquel que sabe dar sus ideas, se sabe entender, pues tiene una mejor comunicación con el otro. Sí, efectivamente, Oscar, y creo que esa parte es muy, muy importante y hay que resaltarla. O sea, a ver, ¿qué es lo que pasaba con los antiguos griegos? ¿Cómo aprendían tanto? ¿Cómo sabían tanto, no? Es que no había Netflix, Robert. No había Netflix y no los ponían en un cuadrado a memorizar información y a transcribirla y les ponían exámenes y tareas. No. O sea, de manera directa los ponían a escuchar, a pensar y a hablar correctamente, ¿no? Entonces, fíjate que aquí se me viene ahorita la idea, o para citar a otro filósofo muy importante y que es de nuestros favoritos, que siempre sale, Karl Popper. Él decía que la educación ahorita está muy parecida a lo que son los sistemas penitenciarios, curiosamente. Un sistema educativo el cual le pone preeminencia a la parte de estímulo-respuesta, al conductivismo, en la cual si tú traes una tarea te voy a premiar, te voy a pasar, vas a tener un 10 y obviamente tus competencias quiere decir que van a ser mejor a toda la bola de niños que tengo aquí, nomás porque tu papá te ayudó para que sacaras un 10. Y pues eso no es un proceso de aprendizaje, Robert, eso es conductismo al 100%. Exactamente, se aplica con los perritos. Así, exacto, totalmente un perrito. Si tú le das al perrito el estímulo necesario, va a hacer lo que quieras, lo que se le antoje con la paciencia correcta y sin dinero lo puedes hacer bailar, te lo aseguro. Exactamente, así es. Y pues la diferencia, como dices tú, en aquel tiempo, pues era que aprendían conforme a la naturaleza y a la propia observación y a lo que pasaba a través de sus sentidos. Trataban de darle esta interpretación. No había paradigmas, no había exámenes, no había una escuela tal cual sistemática, sino simplemente vénganse y vamos a tratar de analizar qué es lo que pasa en la naturaleza. Sí, y fíjate que en ese contexto, Oscar, creo que es bien importante mencionar, a ver, ¿por qué Aristóteles va y pone su escuela? Su escuela, el liceo, pues él tiene el deseo o la búsqueda o tiene la misión de dejar una raíz muy sólida en cuestiones de la virtud,
ahí está su libro, La Ética Nicomaquea, el libro que le dedica a su hijo, donde habla pues de las virtudes a las que debe de llegar el ser humano, la crematística, el respeto por la naturaleza y todo lo que nos rodea. Pero efectivamente creo que aquí hay una parte muy plausible, que es el tema de cómo la oratoria tiene que estar vinculada a la virtud. Ayer lo mencionábamos en la clase de oratoria. O sea, el orador tiene estos grandes dotes, elocuentes, grandielocuentes, lógicos y retóricos, que le pueden permitir convencer o decirle cosas a la gente de un modo poco ético. Engañoso. Disfrazar la verdad con pues la belleza que tienen las propias palabras. Y Aristóteles estaba en contra de eso. Él trataba de decir, bueno, hay que promover la virtud, y es también una postura que nosotros tenemos en Creatoria, ¿no? Cuando le enseñamos a la gente a hablar en público es, ya que quitan el miedo, ya que dominan los nervios y hablan ya fluidamente, hay una responsabilidad y hay una virtud a la que nos tenemos que apegar, a la verdad, tal como era la que predicaba Aristóteles con su grupo de alumnos, ¿no? Sí, igual estaría padre, ahorita menciona Robert, como que ya dimos un contexto general de la filosofía antigua, pero mencionas primeramente este liceo que pone Aristóteles. Recordemos que ya existían otras escuelas filosóficas que tenían sus alumnos, había cierta currícula, no es currícula, más bien ciertas características que los alumnos debían cubrir. Claro. Por ejemplo, si no mal recuerdo, en una de esas escuelas muy famosas decía, no entre aquí si no sabe geometría, aléjese si no sabe geometría. En otra escuela de otro filósofo decía que se ponía en su jardín, era Epicteto, si no mal recuerdo, creo que era él, en su jardín decía, este es el jardín del placer. Entonces realmente tenían que cubrir como esta parte de las características que necesitaban para filosofar. Claro. Primeramente uno decía, pues aprender a vivir, que era la parte de aquí domina el placer. No pensamos que el placer totalmente hedónico tirado a la perversión, sino ellos enseñaban el placer hedonista. Otro decía que las matemáticas era la respuesta. Y Aristóteles no tenía lo mejor esta frase, pero sí tenía una manera de dar sus clases. Claro. Que era partir, curiosamente, de caminar y observar. Es correcto. Esa era la manera en que él les enseñaba a sus alumnos, a diferencia de como lo hacían las otras escuelas, como en la academia, como en esta otra escuela que te menciono de la geometría. Y esta era la manera en que Aristóteles decía que sus alumnos podían aprender. Ahora, la filosofía antigua completamente está enfocada a una sola situación. Bueno, hay otros filósofos que sí trataban de entender el mundo de manera naturalista, pero hay otros que se enfocan directamente a una sola cosa, que es el arte del buen vivir. Claro. Eso se trata la filosofía antigua. Sí. Aprender a vivir, de vivir de la mejor manera, tener más placer, evitar el dolor, ser virtuosos, porque eso es la virtud, lo que se encuentra justo en el centro, entre el máximo placer y el máximo dolor, en el centro. Aristóteles lo menciona en la misma obra que acabas de decir, que la virtud se encuentra en el centro. Era la eudaimonía. Correcto. Es correcto, así es. Y fíjate, ahorita que mencionas esto de cómo era la dinámica que tenía Aristóteles con sus alumnos, el caminar, Lumarinov, uno de los mayores exponentes de la filosofía aplicada, refiere y cita que para la consultoría filosófica, o sea, para tener como este proceso de intervención, pone a caminar a la gente. Porque es un tema y un proceso de catarsis, donde de manera paralela un sistema o una estructura cognitivista contraria al conductismo empieza a generar una reflexión constante en la persona que va filosofando, que va conversando, que va pues siendo consciente de sus ideas, y que esto le permite pues que a través de su oratoria esté adquiriendo el conocimiento. Entonces, es algo verdaderamente extraordinario. Yo en la escuela de oratoria rara vez decimos, apunten esto, escuchen, piensen y hablen correctamente. Así es. Y la memoria queda perfectamente acuñada o vinculada al momento que mencionamos. Ahorita vengo también de otra asesoría, Oscar, y les puse los temas improvisados. Pues les expuse el caso de los hermanos Karamazov, la obra de Fyodor Dostoyevsky con este tema de Dios, y uno se acordó una semana después. Le dije, ¿sabes por qué te acuerdas? Porque fue lo que te pregunté, lo tuviste que contestar. No tuviste que ni apuntarlo, ni escribirlo, ni repasarlo. La mente ya lo traía, claro, porque lo
porque lo dijiste. Y si ese ejercicio hubiéramos hecho lo que hacía el gran Aristóteles, mi estimado Oscar, de salir a caminar dando el discurso, olvídate, ¿no? O sea, sería algo excelso. Fíjate que, a ver, dicen los estoicos que hay que vivir conforme a la naturaleza. Yo platicaba esto con otro psicólogo, filósofo también, y él decía, ¿qué sería vivir entonces conforme a la naturaleza? Y él decía, a ver, el águila tiene una vista extraordinaria y sabe cómo desenvolverse en el mundo a través de su propia vista. No la hace especial, sino simplemente conforme a su naturaleza, el águila vive. Y cada vez que el águila usa esta vista para poder alcanzar a su presa, para poder desarrollarse en este mundo, el águila en cierta manera está siendo feliz porque se está desarrollando en el mundo. Claro. Un leopardo no es especial por correr esas velocidades que corre, porque ya está en él, sino simplemente vive conforme a la naturaleza. Y cuando lo logra, el leopardo es feliz porque está haciendo lo que le corresponde a su naturaleza. Es correcto. ¿Cuál sería la naturaleza humana, Robert? Híjole. Qué buena pregunta. Y va relacionado a lo que acabas de decir. Nosotros, ¿cuál es nuestra naturaleza? La conciencia. Esto que tenemos aquí, que constantemente nos está hablando, que constantemente nos está mandando ideas, que constantemente nos está mandando palabras, eso es vivir conforme a nuestra naturaleza, la naturaleza del pensar. Eso es lo que, y cada vez que pensamos, estamos siendo felices, porque estamos viviendo conforme a la naturaleza. Pero aquí hay un problema, que no solamente es pensar, pensar y pensar y pensar y pensar, porque normalmente la mente no está estructurada. Y este hecho de tener una idea, darle vueltas, estarla contemplando y hablando, hace que se vaya purificando de todas las cosas. Sí. Se vaya purificando de todo lo accesorio a través de este diálogo interno. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Sí, claro. Básicamente eso. Y esto lo podríamos hacer caminando inclusive. Sí. ¿Por qué lo hacía caminando sobre todo? Pienso yo que era por una cuestión de los sentidos. De que todos los sentidos estuvieran atentos, que todos los sentidos estuvieran siempre despiertos y abiertos. Y así, en conclusión, cuando pensamos, estamos viviendo conforme a la naturaleza, estamos viviendo conforme a lo que nos toca hacer. Cuando lo dialogamos, cuando hacemos este cambio de ideas, pues se van purificando y nos vamos quedando con mejores ideas y esto se va quedando grabado en nosotros. Así es. A diferencia de lo que solamente cuando nos convertimos en consumidores. Solamente recibimos y no otorgamos. Claro. Pues bien, muy bien. Ya agotamos algunos de los puntos que vamos a mencionar el día de hoy. Vamos a una pausa y volvemos para hablar precisamente del sistema educativo que tenemos en México y la reseña que da de Michel Foucault y también de Karl Popper. Regresamos. En Veolia Aguascalientes brindamos uno de los 5 mejores servicios en suministros de agua potable del país. Con una cobertura del 99%, operamos 220 pozos en el municipio, con profundidades que van hasta los 650 metros y alcanzando temperaturas de hasta 45 grados centígrados. Con cada maniobra, preventiva y reactiva, refrendamos nuestro compromiso con llevar agua siempre y para todos, optimizando el servicio en la entidad con la innovadora instrumentación en nuestras infraestructuras. Avanzando en los retos hídricos, somos líderes en el manejo del vital líquido. En el Gigante de México, apoyar a la economía de las familias es una prioridad. Para el ciclo escolar 2023-2024, se destinaron más de 50 millones de pesos en uniformes escolares que serán entregados a niñas, niños y adolescentes. En el IEA trabajamos todos los días para hacer de Aguascalientes el gigante de la educación. ¿Escuchas? Es el corazón morado y amarillo de todos los mexicanos. Aquí es donde empiezan los sueños que sí se hacen realidad. Teletón late en el corazón de todos los mexicanos. Teletón, orgullosamente tercos. Construyamos el mejor estado de la República. Formemos los mejores deportistas, ingenieros, doctores. Hagamos que el campo exporte nuestra esencia, nuestros sabores, nuestros colores. Aguascalientes, tierra de trabajo y soluciones. El Gigante de México.
El nuevo acceso oriente a Calvillo Pueblo Mágico brindará vialidades y andadores que harán más fluida la movilidad, facilitando a calvillenses y turistas el desplazamiento peatonal y vehicular en un entorno más agradable. Esta acción de cambio que propone el gobierno de Calvillo refrenda el compromiso de consolidar el Calvillo atractivo que todas y todos día a día estamos construyendo. Bien, regresamos a esta columna J en donde estábamos hablando específicamente del tema de la oratoria de la Escuela de Filosofía de Aristóteles, el liceo donde están los peripatéticos, y también del tema educativo. A ver, sin duda alguna en México tenemos que darnos cuenta que tenemos un sistema lancasteriano, es decir, de hace 300, 400 años, arcaico, retrógrada, que va en función de como si fuera una cárcel. Es decir, los alumnos tienen incluso que salir a recreo después de que suena el timbre, tal y como es en una cárcel. Entonces creo que en esta parte nos deja una gran reflexión a todas las personas que nos gusta filosofar, discurrir, cuestionar, recuestionar y poner en tela de juicio todo aquello que nos rodea, porque efectivamente, ¿qué es lo que pasa y por qué la gente no sabe hablar en público? Porque en las escuelas no les enseñan a hablar en público y porque no hay maestros preparados para enseñarle a la gente a hablar en público. Entonces, pues, Oscar, ¿qué opinas de este contexto que acabo de mencionar? No, pues me estoy acordando de la escuela, Roberto. Así de, le encargamos su tarea bien memorizada, bien procesada y... ¿Cómo me acuerdo de esa maestra Carmelita que sí creía totalmente, te lo platico así en corto, que sí creía que la letra con sangre entra, sí nos daba nuestros jaloncitos, sí me daba mis manazos, y es de la única maestra que me acuerdo curiosamente de mi escuela. Pues es que era un sistema totalmente carcelario y que hasta la fecha tiene tantísimo tiempo que no se ha renovado. Claro. Platicando un poquito de esto, algo que nos puede iluminar y que para mí siempre ha sido cuestión de análisis, pues es el arte. Sí. Y qué mejor hablar de arte cuando hablamos de Pink Floyd. Pink Floyd tiene un disco que es sumamente importante de la autoría de Roger Waters que se llama The Wall. Ajá. Y ahí habla o aborda estos temas de la educación. Hasta esta canción famosísima, ¿no? Another Brick on the Wall. Y todos caminando en una fábrica de desempleo, de nombre. Ahí, curiosamente, ahí quería llegar a ese cuadro. ¿Recuerdas que en esa canción hay una parte donde ya suena este riff poderoso y delicioso que todos conocemos, hasta la persona menos culta en el rock ha escuchado esta canción? Que los niños van marchando. Sí. Primeramente con una cara la cual está desfigurada, una cara que solamente es como una masa de carne. Entonces, primero entran los niños bien. Que es el secuestro de la identidad de las personas, claro. ¿Por qué? ¿Qué hace la escuela, Robert? La escuela masifica. ¿Qué es lo que desea la escuela o el sistema educativo en el cual tenemos? Que todo este paquete de información en el cual nosotros tenemos divididos en ciertos bloques, todos ellos los vamos a condensar, te vamos a poner un embudo en tu cabeza y todos deben de entrar. Sea cual sea tu habilidad, sea cual sea tus intereses, a mí como maestro no me importa. A mí me pagan para que yo te venga a enseñar estas cosas y las tienes que aprender sí porque sí. Cuando realmente, a ver, Robert, tú y yo no compartimos los mismos intereses. Tú y yo no compartimos las mismas habilidades. Si aquí incluimos a nuestro productor, evidentemente tampoco tiene la misma manera de poder aprender y de poder entender. Pues entonces, ¿por qué pensamos o por qué creemos que en un lugar masificado, encerrado, donde inclusive hay un toque para entrar, para salir, controla el baño, controla en las cosas que debes de aprender, pues nos va a hacer personas? No, simplemente nos va a hacer pericos que aprendamos a repetir cuáles son las palabras agudas, las sobresdrújulas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto no es pensar, esto es repetir. Y resulta y resalta que nosotros como seres humanos, para vivir conforme a la naturaleza, ¿qué debemos de hacer? Pues pensar, no repetir. No somos pericos, somos humanos. Nosotros sí analizamos las palabras, analizamos el conocimiento. Esa es la gran diferencia que existe entre nuestro sistema actual mexicano, el cual a fuerza nos quiere meter información, y lo que hacía Aristóteles, que es piensen, abran sus sentidos, miren en dónde están, vean qué está pasando, piensen. De eso se trataba el sistema aristotélico. Y fíjate, o sea, 2200 años después,
Y hemos empeorado, o sea, no evolucionamos, atrás. O sea, ya es para que ahorita estuviéramos efectivamente, ¿no? Llegando a estos grandes parques hermosos, visualmente estéticos, simétricos, y pues siguiéramos filosofando, ¿no? Pero efectivamente, cuando la gente luego me pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto hablar en público? Me gusta dar esta referencia de Aristóteles y de su grupo de alumnos, los peripatéticos, porque no hay quien en México, o sea, la currícula no está contemplado el tema de oratoria. Habrá algunos temas de declamación o de poesía, pero son muy breves, o sea, está muy reducido. Y porque lo obligan. Y porque lo obligan. Correcto. O sea, es como cuando a Borges se mofaba de la lectura obligatoria. La lectura no debe ser obligatoria, o sea, se rompe todo lo loable, lo excelso que puede tener una lectura. Pero efectivamente, ¿por qué la gente no sabemos hablar en público? Porque no hubo quien nos enseñara. Y también no hay maestros de esto. O sea, entonces creo que esa parte también es bien compleja, Oscar, porque, a ver, Sócrates le enseñó a Platón. Sí. Platón le enseñó a Aristóteles. Correcto. Y Aristóteles nada más y nada menos le enseñó a Alejandro Magno. Ahí no más. Cosilla. Pues ahí nomás, entonces. Que conquistó medio mundo. Medio mundo antes de sus 33 años. Entonces, podemos ver esta cuestión, pero efectivamente, si aquí vemos de ese lado, el lado positivo o proactivo de cómo trascendió, pero aquí vemos que no hay nadie que sepa, entonces es una cadena contrariamente negativa, clara, sí, exactamente, viciosa, que hace que la gente pues nunca vaya a hablar en público y nunca vaya a tener esta seguridad de poder interactuar en algo tan necesario como lo es la oratoria en nuestros días. Es que fíjate que el asunto, y regreso nuevamente a este artista que mencioné, a Roger Waters y The Wall, es este mismo maestro el cual sufre violencia, el cual sufre en su niñez, este mismo maestro que lo golpeaba y él simplemente repite el patrón. Claro. Entonces, un maestro que simplemente se dedicó durante toda su carrera profesional a aprender y repetir conceptos, los cuales ya están preestablecidos, en vez de preguntarse y cuestionarse pues, sobre estos conceptos, el bien y el mal, sobre si realmente funcionan, ¿no? Simplemente le dijeron, esto es lo que te tienes que aprender, pues él va a llegar con sus niños, con sus pupilos a decirle, pues esto mismo tienen que aprender ustedes. ¿Cuál es la diferencia, Robert? Cuando nosotros aprendemos conceptos y constantemente los estamos repitiendo, se vuelven vacíos. Claro. A ver, se automatiza. Se automatiza. Claro. Vamos pensando, por ejemplo, en algo tan poderoso y que normalmente todos hacemos como rezar el Padre Nuestro. Pierde completamente el sentido entre más lo repitas. Hasta en latín hay quien se lo sabe, ¿no? Correcto, pero ¿qué sentido tiene si tú no entiendes el significado y significante que tiene cada una de estas palabras? Claro. Cada una de ellas que hace la filosofía. Muchas veces dicen, ay, no, ustedes se preguntan hasta por cualquier cosa que por qué el verde es verde. Precisamente por eso, porque queremos pensar y queremos poderle dar vueltas y vueltas y vueltas a la misma idea hasta que la tengamos totalmente purificada. Claro. Lo más real que se pueda. A mí de nada me sirve saber que el verde es un color, si no necesito saber por qué está ahí, para qué sirve, qué función tiene, qué cumple, qué lo hace ser verde, cómo llega a mis sentidos. Ahí la diferencia. ¿Por qué Goethe en su ensayo de la colorimetría, por qué él le puso al verde así, ¿no? Exacto. Y demás. Claro, por supuesto. No solamente repetir conceptos, es aprender a pensar los conceptos. Eso hacían los peripatéticos. Exacto. Y fíjate qué interesante, Oscar, porque cuando a la gente le pides que improvise un discurso, no sabe, porque solo sabe repetir o memorizar información y darla Conceptos, tal cual. Correcto. Entonces cuando les dices, a ver, aviéntate este discurso de este tema, el mundo se les viene abajo porque no saben improvisar. ¿Pero por qué no saben improvisar? Precisamente por esto, porque no existe esta duda filosófica, el pensamiento crítico y un sistema de interacción o de dinamismo bajo los sistemas de aprendizaje que efectivamente promueva que pues puedan improvisar un discurso a partir de los conceptos que ya tienen. Así Pero es. como se han automatizado o nos han automatizado, pues no hay para dónde, ¿no? Es que sí nos educaron, Robert. A ver, hay que recordar nuevamente lo que decía ahorita al principio de la parte de la escuela. Pues a todos nos llegó ese momento de nerviosismo en el cual teníamos que estudiar y hay que hacer hora pompi para sentarte, machetearle, saber todo esto. Lo escupo en una libreta, lo escupo en un examen. Tengo mi 9, tengo mi 10. Muchísimas gracias. Ya, es todo lo que necesito.
A diferencia que cuando aplicas la duda filosófica. Claro. Porque eso te obliga a pensar. Pienso y luego existo, claro. Exactamente. Acabo de recordar ahorita una vez con un filósofo que tuve ahí una discusión, el cual trató de por ahí darme un abominem diciéndome, ¿cómo que no conoces la definición de positivo? Porque me decía, dime la definición de positivo. Y yo reconocí mi ignorancia, le dije, desconozco realmente la definición nominal de positivo. Ajá. Y él me quiso meter ese cornutum, ¿no? Eres Ajá. filósofo y no sabes definir. Y le dije, ¿a poco saber más definiciones te hace más filósofo? Ajá. Eso es una mentira. No porque acumules más conceptos y sepas más definiciones y tengas de memoria realmente todo el diccionario de Giovanni Reale sobre la filosofía, eso no te hace filósofo. Claro. Porque la filosofía es el arte de aprender a pensar. Y después, obviamente, si te vuelves un cúmulo aquí de conocimientos, es infructífero, Robert. Exacto. Aquí entra la oratoria. El aprender a expresar todas estas reflexiones que yo ya le di vueltas durante horas. Imagínate que Sócrates, todo lo que reflexionaba, él hubiera dicho, pues ahí échenle ganas, ahí descubran la mayéutica como ustedes puedan. Claro. Llegaba ahí. Sí, el diálogo, esta postura de tesis, antítesis, síntesis, y de ahí si hay conciencia, se eleva una matesis. Así es. Entonces, efectivamente, creo que en eso es algo muy importante el poder visualizar y vincular el cómo Aristóteles, los griegos, los peripatéticos, pues tenían estos grandes dotes y estos grandes alcances, porque si hoy en día pues nos metemos a alguna casa de estudios, a alguna universidad y les preguntamos sobre algún tema fuera de su carrera, la gente está muy limitada. ¿Por qué? Porque efectivamente únicamente se ha automatizado, pero efectivamente a través de la oratoria, como un proceso de aprendizaje, podemos ver y entrever los alcances que nos pueden permitir para hacer nuestra vida más práctica, para hacer nuestra vida más sencilla, para entender que a través de este reflexionar, de esta duda filosófica, de este pensamiento crítico, nosotros podemos generar una opinión refutada, retórica y lógica, y con esto también aprender, porque nuestra memoria se agiliza y porque le cobra un sentido más allá que la mera automatización que nos expone nuestro sistema educativo, ¿no? Resumen de lo que acabas de decir, vivan conforme a la naturaleza. Exacto. Nada más, vive conforme a tu propia naturaleza humana. Es nada más cuestión de cuestionarse a sí mismo y decir, ¿quién soy? Pues soy un ser que vive en el mundo con una capacidad consciente. Claro. ¿Y qué voy a hacer con esa conciencia? Pues hacerla cada vez más habilidosa, cada vez más habilidosa. Para acumular conocimientos, no, eso es infructífero, lo decían todos los filósofos. Acumular conocimiento es infructífero. Si tu conocimiento no te lleva cada vez a vivir mejor, acercarte a la verdad y cada vez ser una persona más consciente de tu mundo, pues entonces también estás desperdiciando. No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. Es infructífero totalmente, ¿no? Bien, perfecto. Pues bien, mi estimado Oscar, muchas gracias por haber estado aquí. ¿Cómo eso nos acabó? Ya. Dice, ¡qué rápido! Dice Pepe que nos quedan 2 minutitos más. Entonces, sí, efectivamente, bueno, queremos avisarle a toda la audiencia, a toda la comunidad de Creatoria y todas las personas que siguen a Ultra Presumiendo México, la taberna, que ya cada 2 semanas vamos a ir abordando toda una temática que viene con un devenir histórico. La siguiente semana vamos a hablar, la próxima ocasión vamos a hablar de el banquete de Platón, en cómo junta pues, a esas mentes prominentes, a Aristófanes, a Sócrates, Alcibiades, vamos a beber, y demás. Vamos a beber, pero vamos a hablar del amor. Correcto. Vamos a dar un discurso sobre el amor. Entonces esto es algo extraordinario porque también se hace presente la oratoria. Correcto. ¿Vale? Oscar, muchas gracias. No, gracias a ti, Robert, emocionadísimo. Sigan la taberna y muchísimas gracias. Bien, para todas las personas, muchas gracias por estar al pendiente de este programa. Estamos semana con semana tratando de darles el mejor de los contenidos que tengan que ver con oratoria, filosofía, política, literatura. Y bien, recuerden que la palabra es poder. Se les olvide, peraspera ad astra. Comenzamos la construcción de un nuevo modelo ciudadano en el servicio del agua. MIA, Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes. Será un organismo con un consejo ciudadano que se encargará de mejorar la cobertura, la continuidad y que garantice tarifas justas para todas y para todos. ¿Escuchas? Es el corazón morado y amarillo de todos los mexicanos. Porque en este país nos atrevemos a amar con el corazón entero y a nunca darnos por vencidos. Teletón late en el corazón de todos los mexicanos. Teletón, orgullosamente tercos. El
municipio de Aguascalientes y el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura te invitan al 6º Festival Nacional Artesanal, del 23 de septiembre al 1 de octubre en el Corredor Cultural Alameda, con la participación de más de 100 artesanos de todo el país, talleres, presentaciones artísticas y venta de artesanías. ¡No faltes! ¿Cuántos destinos te quedan por descubrir? Disfruta el viaje. Kia Forte. Kia. Movement that inspires. Cada persona genera al día 1 kilo de basura. En un mes, esto se convierte en 30 kilos. Al año, en 365 kilos. Y si lo multiplicas por una familia promedio, son 1,460 kilos. Recicla y construyamos un mejor futuro para la ciudad de tu vida. En Jesús María, trabajamos por un futuro sustentable para ti y tu familia, con el proyecto de saneamiento y rehabilitación de la sección Presa Maravillas, en el río San Pedro, donde construiremos un parque ecológico con instalaciones de primer nivel, poniendo a nuestro municipio a la vanguardia en infraestructura sustentable. Jesús María, gobierno con garantía. Descarga la aplicación de Ultra México en tu Roku. Disfruta de todo nuestro contenido desde tu pantalla de televisión. Descubre la forma más sencilla de ver nuestros programas a la hora que quieras, así como nuestro contenido en vivo. Descarga nuestra aplicación ya. Descarga Ultra México en Roku. Jesús María te espera en el Festival Motociclista 2023. Del 28 de septiembre al 1 de octubre en el Parque Acuarama. Participa de grandes artistas, rodadas, gastronomía y más. Ven y sé parte de este gran evento. No te lo puedes perder. Jesús María, gobierno con garantía.